Hola, Briana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Tardes? Ya. A ver, el día de hoy nuestro tema es evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Vamos a leer un poquito acerca de esta historia y vamos a comenzar con nuestra explicación. Dice, Dolores Cacuango fue una de tantas mujeres indígenas de Cayambe que protestaron por las condiciones de vida de su pueblo. Otra de ellas fue Tránsito Maguaña, que nació en 1909 en Pesillo, Cayambe, quien desde joven se incorporó a las luchas indígenas junto con Mamá Dolores. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la producción agrícola de la sierra, basada en la hacienda de propiedad de un terrateniente, en las haciendas vivía población indígena que trabajaba en las tierras del patrón sin pago alguno, únicamente recibía prestada una parcela de tierra llamada Guasipungo, donde los indígenas podían sembrar sus alimentos. En algunos casos, estos eran despojados de sus alimentos y recibían maltrato de forma permanente. La Revolución Liberal posicionó a los indígenas afrodescendientes y montubios como seres humanos y abrió el camino para la lucha por sus derechos, que solo se hizo efectiva años más tarde, cuando en 1919 se dio la primera rebelión de los indígenas liderados por Dolores Cacuango en contra del Guasipungo. La plataforma de la lucha era el acceso a la propiedad de la tierra y el respeto a los indígenas. Ayúdame, por favor, Briana, leyendo las demandas indígenas del siglo XX. Las demandas del pueblo indígena desde inicios del siglo XX giraron en torno a la tierra. El, naci- el naciente Partido Comunista del Ecuador brindó apoyo político y en 1926 se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo, que organizó la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe. Las demandas giraron en torno a un incremento de salarios, semana laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de diezmos, remuneración para el trabajo femenino, eliminación de servicios personales en la casa del hacendado, sobre todo por parte de las mujeres para no ser violadas. Entre las conquistas obtenidas está en 1938 el Código de Trabajo y la Ley de Comunas, que por primera vez reglamentaba el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales. Las demandas por la asignación de la tierra a los indígenas permitió que en 1964 la Junta Militar expidiera la reforma agraria que eliminó el Guasipungo, convirtiendo a los indígenas en propietarios de sus tierras, de campesinos a empresarios agrícolas, en procura de construir una sociedad más supuestamente democrática. Listo, muchas gracias. Entonces, hemos leído la introducción y un poquito de lo que pasó después. A ver, comenzamos con Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña, que son figuras fundamentales en la historia de las luchas indígenas aquí en Ecuador, especialmente como pudimos leer en Cayam, que se caracteriza por su resistencia frente a las condiciones injustas impuestas por el sistema feudal de las haciendas. Cacuango, una líder indígena destacada, y Amaguaña, su compañera, fueron dos principales voces que se alzaron en defensa de los derechos de los pueblos durante las primeras décadas del siglo XX. Estas mujeres se unieron en la lucha contra las presiones de condición de trabajo que tenían y vivían los indígenas, quienes vivían bajo el sistema del famoso Guasipungo. Este sistema implicaba, como podemos leer, que los indígenas trabajaran sol, la lluvia, sin ningún tipo de pago, sin ningún tipo de comida, sin nada. Solo podían tener su pedacito de tierra donde podían pues, eh, hacer producir sus alimentos.
De esto se aprovechaban los terratenientes. Como te digo, no les daban salarios, no les daban propinas y aunque podían sembrar sus propios alimentos en pequeñas parcelas prestadas, las condiciones que ellos vivían eran sumamente duras. Los hacendados, además, muchas veces los despojaban a los indígenas, es decir, ni siquiera los dejaban tener lo que ellos cosechaban. Los abusaban física y psicológicamente, y esto era demasiado común, todo el mundo lo veía normal. La revolución liberal se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Esto marcó el comienzo de una lucha por la humanidad, eh, hacer algo para los pueblos indígenas, para hacer algo para los pueblos afrodescendientes y para hacer algo para los pueblos montubios. Este movimiento abrió camino para que estos grupos comenzaran a luchar por sus derechos, aunque estos no se hicieran efectivos hasta algunos años después. La primera rebelión indígena tuvo lugar en 1919 bajo el liderazgo de Dolores Cacuango, esta mujer que hablamos al principio. Cuando los pueblos indígenas se alzaron contra el sistema de Huasipungo, la principal demanda de los indígenas era el acceso a la propiedad, a la tierra y el respeto a su dignidad como pueblos originarios. La organización de estos pueblos fue clave para el fortalecimiento de la lucha y para el fortalecimiento de los derechos. A lo largo del siglo XX, las demandas de los pueblos indígenas siguieron centradas en la tierra, que consideraban su principal medio de subsistencia y de identidad. A medida que el Partido Comunista del Ecuador crecía, también lo hacía la comunidad indígena. En 1926 se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montal, el cual organizó la primera huelga indígena en las haciendas de Cayambe, porque todo esto seguía pasando principalmente en Cayambe. Las demandas fueron claras. Además de exigir una mejora en sus salarios y la reducción de la jornada laboral, los indígenas pidieron la devolución de todas sus tierras que le pertenecían, la eliminación de los diezmos, la remuneración del trabajo femenino y la eliminación de los servicios personales, especialmente los que afectaban pues a las mujeres para evitar seguir siendo víctimas de abusos. La lucha indígena y sus demandas encontraron algunos frutos con la creación del Código de Trabajo en 1938 y la Ley de Comunas, que estas empezaron pues a reglamentar acerca de las relaciones laborales en el campo y proteger los derechos de los trabajadores agrícolas. Sin embargo, la gran conquista llegó ya en 1964 con la promulgación de la reforma agraria por parte de la Junta Militar, la cual eliminó el sistema del Huasipungo y permitió que los indígenas fueran reconocidos como propietarios de sus tierras. Este proceso los transformó de campesinos a pequeños empresarios agrícolas, abriendo una nueva etapa en la historia de las luchas sociales en Ecuador. Aunque aún quedaban batallas por librar, por otro lado, otros grupos sociales también hicieron escuchar a sus demandas a lo largo del siglo XX. Los pueblos indígenas amazónicos, por ejemplo, lucharon por el reconocimiento y el respeto a su identidad, a su cultura y a su forma de vida, y sobre todo a la forma en que ellos protegían el medio ambiente, el respeto a su cultura, el respeto a su idioma, la manera en que ellos eran religiosos y cómo formaban su organización económica, social y política. El pueblo afrodescendiente, por su parte, abogó por la eliminación de la discriminación racial y la inclusión en las actividades sociales, laborales y políticas. Mientras tanto, el pueblo montubio que eh, había habitado en el interior del litoral ecuatoriano por más de 250 años, exigió el reconocimiento de su existencia como pueblo mestizo, así como la asignación de recursos para mejorar su producción agrícola, ganadera y poder al fin superar la pobreza que tantos años nos había perseguido. Entonces, en conclusión, la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades en Ecuador ha estado marcada por una lucha constante por la justicia social, el respeto a la identidad cultural y el acceso a los recursos naturales. Como la tierra, estos movimientos han sido fundamentales para la construcción de un Estado pues mucho más inclusivo y sostenible y siguen siendo un referente importante en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas
y otros grupos marginados que pues actualmente hay en el país. Entonces, Briana, hemos culminado, tenemos dos tareas. Hoy, 10 de la noche, no te olvides que debes presentarlas porque ya no hay más plazo. Pronto se acaban las clases, este mes ya se acaban, nos quedan poquitos días. Entonces, espero que te esté yendo muy bien con tu proyecto de grado, con tus exámenes de grado, para que te puedas graduar sin ningún inconveniente en marzo, si es que no me equivoco, marzo o abril. Entonces, si tienes alguna pregunta, alguna duda, Sí, me tengo una preguntita. En los exámenes de grado, ¿cómo se evalúa? Digamos, ¿cómo yo saco en total cuánto saqué? Sí, ok. El examen de grado te lo toman tal que, o sea, tengo entendido que el examen de grado te lo toman tal cual, este, una evaluación que yo te tomo a ti. O sea, tú un, vas a poder hacer un quiz de preguntas de elección múltiple y ahí te va a salir la nota. Tengo entendido que lo hacen así, ya que yo no realizo los exámenes de grado, sino que son las coordinadoras académicas, pero tengo entendido que es de esa manera. Y lo demás, por ejemplo, la revisión de los proyectos, ahí sí ya son ellas quienes revisan pues todos los puntos que ellas te hayan dado. Y también pasan por detector de plagio y si tiene plagio te lo devuelven y pues tienes que volverlo a hacer. Así que mucho ojito con eso. ok, muchas gracias. Ya, listo, Brenda. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídate mucho. Igualmente.